51. Acidosis y alcalosis. Homeostasis ácido-básica normal. El pH arterial sistémico se mantiene entre 7,35 y 7,45 debido al amortiguamiento químico extracelular e intracelular y a los mecanismos reguladores que aportan los pulmones y los riñones. El control de la presión arterial de dióxido de carbono por el sistema nervioso central y el aparato respiratorio, así como el control del bicarbonato plasmático por los riñones, estabilizan el pH arterial mediante la eliminación o la retención de ácidos o álcalis. Los componentes metabólico y respiratorio que regulan el pH sistémico se describen con la ecuación de Anderson-Hasselbalch. pH igual 6,1 más logaritmo de ion bicarbonato dividido a presión arterial de dióxido de carbono multiplicado por 0,03001. En casi todas las circunstancias, la producción y la eliminación de dióxido de carbono están equilibradas, y la presión arterial de dióxido de carbono habitual en situación estable se mantiene en 40 milímetros de mercurio. Cuando la eliminación de dióxido de carbono es insuficiente se produce hipercapnia, en tanto que cuando se elimina en exceso hay hipocapnia. No obstante, la producción y la eliminación se equilibran otra vez en un nuevo valor de equilibrio dinámico de presión arterial de dióxido de carbono. Por tanto, la presión arterial de dióxido de carbono está regulada principalmente por factores respiratorios neurales y no por la velocidad de producción de dióxido de carbono. La hipercapnia suele ser consecuencia de la hipoventilación y no de una mayor producción de dióxido de carbono. Los aumentos o las disminuciones de la presión arterial de dióxido de carbono representan alteraciones del control neural de la respiración o son cambios compensadores en respuesta a una alteración primaria de la concentración de ion bicarbonato plasmático. Diagnóstico de los tipos generales de alteraciones. Las alteraciones clínicas más frecuentes son los trastornos ácido-básicos simples, es decir, acidosis o alcalosis metabólica, y acidosis o alcalosis respiratorias. Trastornos ácido-básicos simples. Las alteraciones respiratorias primarias, cambios primarios de la presión arterial de dióxido de carbono, ocasionan respuestas metabólicas compensadoras, cambios secundarios de concentración del ion bicarbonato, y los trastornos metabólicos primarios desencadenan respuestas respiratorias compensadoras previsibles, secundarias a los cambios de presión arterial de dióxido de carbono. Es posible pronosticar la compensación fisiológica con las relaciones que se muestran en el cuadro 51.1. En términos generales, con una excepción, las respuestas compensadoras regresan el pH hacia cifras casi normales. La alcalosis respiratoria crónica cuando ocurre por periodos prolongados es una excepción a esta regla y a menudo regresa el pH a cifras normales. La acidosis metabólica por incremento de los ácidos endógenos, por ejemplo, cetoacidosis, reduce las concentraciones de concentración de ion bicarbonato en el líquido extracelular y disminuye el pH extracelular. Esto estimula a los quimiorreceptores del bulbo raquídeo para que incrementen la ventilación y restablezcan la razón concentración de ion bicarbonato dividido a presión arterial de dióxido de carbono y, por tanto, el pH, a cifras casi normales, pero no normales por completo. El grado de compensación respiratoria esperada en una forma simple de acidosis metabólica puede calcularse con la relación presión arterial de dióxido de carbono igual 1,5 multiplicado por concentración de ion bicarbonato más 8 más menos 2. Por eso, un paciente con acidosis metabólica y concentración de ion bicarbonato de 12 milimoles por litro sería de esperarse que tuviera una presión arterial de dióxido de carbono de aproximadamente 26 milímetros de mercurio. Las cifras de presión arterial de dióxido de carbono menor de 24 o mayor de 28 milímetros de mercurio definen un trastorno mixto, acidosis metabólica y alcalosis respiratoria o alcalosis metabólica y acidosis respiratoria, respectivamente. Las respuestas compensadoras para los trastornos metabólicos primarios desplazan la presión arterial de dióxido de carbono en la misma dirección en que cambia la concentración de ion bicarbonato, en tanto que, por el contrario, la compensación de trastornos respiratorios primarios desplazan las concentraciones de ion bicarbonato, en la misma dirección que el cambio primario en la presión arterial de dióxido de carbono, cuadro 51.1.
Por tanto, los cambios en la presión arterial de dióxido de carbono y en las concentraciones de ion bicarbonato que ocurren en direcciones contrarias, es decir, incremento de presión arterial de dióxido de carbono o concentración de ion bicarbonato, en tanto que disminuye la otra cifra, indican un trastorno mixto. Otra forma de juzgar si la respuesta de la concentración de ion bicarbonato o de la presión arterial de dióxido de carbono es adecuada consiste en utilizar un nomograma del estado ácido básico, figura 51.1. Si bien las áreas sombreadas del nomograma muestran los límites del intervalo de confianza de 95% para la compensación normal en las alteraciones simples, observar valores ácido-básicos dentro del área sombreada no descarta necesariamente una alteración mixta. La superposición de un trastorno con otro puede dar valores situados dentro de la zona de un tercero. Por eso, el nomograma, aunque resulta cómodo, no sustituye las ecuaciones del cuadro 51.1. Trastornos ácido-básicos mixtos. Los trastornos ácido-básicos mixtos, definidos como trastornos independientes coexistentes y no solo como respuestas compensadoras, se observan a menudo en los pacientes de las unidades de cuidados intensivos y pueden dar origen a cifras extremas peligrosas de pH, cuadro 51.2. Para hacer el diagnóstico de los trastornos ácido-básicos mixtos es necesario considerar el desequilibrio aniónico, y requiere la presencia o la corrección a un valor normal de albúmina sérica de 4,5 gramos por 100 mililitros. Es posible que un enfermo con cetoacidosis diabética, acidosis metabólica, tenga un problema respiratorio independiente, por ejemplo, neumonía, causante de acidosis o alcalosis respiratoria. Algunos individuos con neumopatía primaria, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no reaccionan ante la acidosis metabólica con una respuesta respiratoria adecuada por su reserva respiratoria insuficiente. Esta superposición de una acidosis respiratoria a una acidosis metabólica puede ocasionar acidemia grave. Cuando en el mismo paciente coexiste acidosis metabólica y alcalosis metabólica, el pH puede ser normal o casi normal. En esta circunstancia, es la presencia de un anión GAP aumentado, V hacia adelante, lo que señala la presencia de una acidosis metabólica. Si se asume un valor normal para el anión GAP de 10 milimoles por litro, una incongruencia en el delta del anión GAP presente menos el normal, y la delta de ion bicarbonato, valor normal de 25 milimoles por litro menos el ion bicarbonato anormal del paciente, indica la presencia de acidosis con desequilibrio aniónico combinado con alcalosis metabólica, véase más adelante. Un diabético con cetoacidosis puede padecer una disfunción renal que cause acidosis metabólica simultánea. Los pacientes que han ingerido sobredosis de combinaciones de fármacos, como sedantes y salicilatos, pueden presentar alteraciones mixtas por efecto de la respuesta ácido-básica a cada uno de los fármacos, acidosis metabólica mezclada con acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria, respectivamente. Aún más complejas son las alteraciones ácido-básicas triples. Por ejemplo, algunos individuos con acidosis metabólica por cetoacidosis alcohólica experimentan alcalosis metabólica secundaria al vómito, y alcalosis respiratoria sobreañadida, por la hiperventilación provocada por la disfunción hepática o por la abstinencia de alcohol. Estudio del paciente. Trastornos ácido-básicos. En el cuadro 51.3 se presenta una estrategia escalonada para el diagnóstico de trastornos ácido-básicos. La sangre para cuantificar electrolitos y gases en sangre arterial debe extraerse al mismo tiempo antes del tratamiento. Un aumento en la concentración de ion bicarbonato se produce en la alcalosis metabólica y en la acidosis respiratoria. En cambio, en la acidosis metabólica y la alcalosis respiratoria disminuye la concentración de ion bicarbonato. En el análisis de gases en sangre arterial en el laboratorio clínico se miden el pH y la presión arterial de dióxido de carbono, y la concentración de ion bicarbonato se calcula con la ecuación de Anderson-Hasselbalch. Este valor calculado se debe comparar con la concentración de ion bicarbonato, dióxido de carbono total, cuantificado en el perfil de electrolitos. Estos dos valores deben ser concordantes, con una diferencia máxima de 2 milimoles por litro. Si ello no ocurre, es posible que las muestras no se hayan extraído en forma simultánea o que se haya producido un error de laboratorio.
Una vez verificados los valores ácido-básicos en sangre, se podrá identificar el trastorno ácido-básico con precisión. Cálculo del desequilibrio aniónico. Todas las valoraciones de trastornos ácido-básicos deben incluir un cálculo simple del anión gap. El anión gap se calcula. Anión gap igual ion sodio menos, ion cloro más ion bicarbonato. En Estados Unidos, el valor de la concentración de ion potasio plasmática suele omitirse para el cálculo del anión gap. El valor normal del anión gap informado por los laboratorios clínicos ha disminuido con la mejor metodología para cuantificar los electrolitos plasmáticos y varía entre 6 y 12 milimoles por litro, con un promedio de cerca de 10 milimoles por litro. Se sugiere al médico conocer el valor normal para el anión gap en su laboratorio de química sanguínea específico. Los aniones no cuantificados comprenden proteínas aniónicas, por ejemplo, albúmina, fosfato, sulfato y aniones orgánicos. Cuando en el líquido extracelular se acumulan aniones ácidos, como el acetoacetato y el lactato, el anión gap aumenta y origina acidosis con gran anión gap. El aumento del anión gap suele depender de un incremento de los aniones no cuantificados y, con menor frecuencia, de disminución de los cationes no cuantificados, calcio, magnesio, potasio. Además, el anión gap puede aumentar con un incremento de la albúmina aniónica. Un descenso en el anión gap puede deberse a 1. Un aumento de los cationes no cuantificados. 2. La adición de cationes anormales a la sangre, como litio, intoxicación por litio, o inmunoglobulinas catiónicas, discrasias de células plasmáticas. 3. Un descenso en la concentración plasmática de la albúmina aniónica, síndrome nefrótico, enfermedad hepática o malabsorción. 4. Hiperviscosidad e hiperlipidemia grave, que puede llevar a subestimar las concentraciones de sodio y cloro. Como el anión gap normal de 10 milimoles por litro asume que la albúmina sérica es normal, si hay hipoalbuminemia, el valor del anión gap debe corregirse. Por ejemplo, por cada gramo por 100 mililitros de albúmina sérica por debajo del valor normal, 4,5 gramos por 100 mililitros, deben agregarse 2,5 milimoles por litro al anión gap informado, no corregido. Por tanto, en un paciente con albúmina sérica de 2,5 gramos por 100 mililitros, 2 gramos por 100 mililitros por debajo del valor normal, y una anión gap no corregida de 15, para calcular el anión gap corregido se suman 5 milimoles por litro, 2,5 multiplicado por 2 igual 5. 5 más 15 igual anión gap corregida de 20 milimoles por litro. Los trastornos clínicos que causan acidosis con anión gap elevado se presentan en el cuadro 51.3. El anión gap alto suele deberse a ácidos sin cloruro que contienen aniones inorgánicos, fosfato, sulfato, orgánicos, cetoácidos, lactato, aniones orgánicos urémicos, exógenos, salicilato o toxinas ingeridas con producción de ácidos orgánicos, o no identificados. El anión gap elevado tiene relevancia clínica incluso si la concentración de ion bicarbonato o el pH son normales. La acidosis metabólica simultánea con anión gap aumentada más acidosis respiratoria crónica o alcalosis metabólica representa una situación en la que la concentración de ion bicarbonato puede ser normal o incluso alta, cuadro 51.3. En casos de acidosis metabólica con anión gap elevado, es útil comparar el descenso de la concentración de ion bicarbonato, delta de ion bicarbonato, 25 menos concentración de ion bicarbonato del paciente, con el incremento del anión gap, delta del anión gap del paciente menos 10. Del mismo modo, valores normales de concentración de ion bicarbonato, presión arterial de dióxido de carbono y pH no aseguran la ausencia de una alteración ácido-básica. Por ejemplo, un alcohólico con vómito puede experimentar alcalosis metabólica con pH de 7,55, presión arterial de dióxido de carbono de 47 milímetros de mercurio, concentración de ion bicarbonato de 40 milimoles por litro, concentración del ion sodio de 135, concentración del ion cloro de 80 y concentración del ion potasio de 2,8. Si este paciente presentara después cetoacidosis alcohólica agregada con una concentración de 15 milimoles de hidroxibutirato beta, el pH arterial descendería hasta 7,40, la concentración de ion bicarbonato a 25 milimoles por litro y la presión arterial de dióxido de carbono hasta 40 milímetros de mercurio.
Si bien los gases en sangre son normales, el anión GAP aumentó hasta 30 milimoles por litro, lo que indica que existe una mezcla de alcalosis metabólica y acidosis metabólica. La combinación de acidosis con desequilibrio aniónico alto y alcalosis metabólica se identifica con facilidad si se comparan las diferencias, valores delta, en el sujeto normal, con los valores del paciente. En este ejemplo, delta del ion bicarbonato es igual a 0,25 menos 25 milimoles por litro, pero delta de anión GAP es igual a 20,30 menos 10 milimoles por litro. En consecuencia, no se toma en consideración 20 milimoles por litro en el valor delta sobre delta de anión GAP para delta ion bicarbonato. Acidosis metabólica. La acidosis metabólica puede ocurrir por aumento en la producción de ácidos endógenos, como el lactato y los cetoácidos, pérdida de bicarbonato, como en la diarrea, o por la acumulación de ácidos endógenos a causa de la menor excreción inapropiada neta de los ácidos por el riñón, como en la enfermedad renal crónica. La acidosis metabólica ejerce efectos notables en los aparatos respiratorio y cardíaco, y en el sistema nervioso. El descenso del pH sanguíneo conlleva un aumento característico de la ventilación, en especial del volumen corriente, respiración de Kussmaul. La contractilidad cardíaca intrínseca puede estar deprimida, pero la función inotrópica puede resultar normal debido a la liberación de catecolaminas. Es posible la presencia tanto de vasodilatación arterial periférica como de venoconstricción central. La disminución de la distensibilidad vascular central y pulmonar predispone a edema pulmonar, incluso con sobrecargas mínimas de volumen. La función del sistema nervioso central está deprimida, con cefalea, letargo, estupor y, en algunos casos, coma. También puede haber intolerancia a la glucosa. Hay dos categorías principales de acidosis metabólica clínica. Acidosis con anión GAP alta y sin anión GAP, cuadro 51,3 y cuadro 51,4. La presencia de acidosis metabólica, anión GAP normal e hipercloremia indica la presencia de acidosis metabólica con anión GAP normal. Tratamiento. Acidosis metabólica. La administración de soluciones alcalinas para tratar la acidosis metabólica se debe reservar para los casos de acidemia grave, excepto cuando el paciente carece de ion bicarbonato potencial en plasma. Esta última variable se puede calcular por el incremento, delta, del desequilibrio aniónico, delta anión GAP igual anión GAP del paciente menos 10. Es preciso establecer si el anión ácido en el plasma es metabolizable, es decir, hidroxibutirato beta, acetoacetato y lactato. Por el contrario, los aniones no metabolizables que pueden acumularse en la etapa avanzada de la enfermedad renal crónica o después de la ingestión de toxinas no se metabolizan y no representan ion bicarbonato potencial. En la enfermedad renal crónica aguda, la mejoría de la función renal para reponer la deficiencia de concentración de ion bicarbonato es un proceso lento y a menudo impredecible. Por consiguiente, los pacientes con acidosis de anión GAP normal, acidosis hiperclorémica, o un anión GAP atribuible a un anión no metabolizable debido a la insuficiencia renal avanzada, deben recibir tratamiento alcalino, ya sea por vía oral, bicarbonato de sodio o solución de Scholl, o intravenosa, bicarbonato de sodio, en cantidad necesaria para elevar poco a poco la concentración de ion bicarbonato plasmática hasta un valor deseado de 22 milimoles por litro. Debe evitarse la corrección excesiva. No obstante, hay controversia con respecto a la administración de alcalinos en los pacientes que presentan acidosis pura con anión GAP debida a la acumulación de un anión ácido orgánico metabolizable, cetoacidosis o acidosis láctica. En general, la acidemia grave, pH menor de 7, 10, en un paciente adulto, en particular ancianos y personas con cardiopatía grave, amerita la administración intravenosa de 50 miliequivalentes de bicarbonato de sodio diluido en 300 mililitros de agua estéril durante 30 a 45 minutos, durante las primeras 2 horas de tratamiento. La administración de estas cantidades tan pequeñas de álcali en esta situación parece ser una medida adicional de seguridad. La administración de álcalis requiere vigilancia cuidadosa de los electrolitos plasmáticos, sobre todo la concentración del ion potasio plasmática, durante el tratamiento.
Un objetivo inicial razonable es aumentar la concentración de ion bicarbonato a 10 a 12 milimoles por litro y el pH a cerca de 7, 20, pero está claro que no deben elevarse estos valores hasta lo normal. A menudo se enseña a hacer una estimación de la deficiencia de bicarbonato mediante el cálculo del volumen de distribución de bicarbonato, pero no es necesaria y puede derivar en la administración de cantidades excesivas de álcalis. Acidosis con desequilibrio aniónico alto. Estudio del paciente. Hay 4 causas principales de acidosis con anión GAP alto. 1. Acidosis láctica. 2. Cetoacidosis. 3. Ingestión de toxinas y 4. Insuficiencia renal aguda y crónica. Cuadro 51. 4. La detección inicial para diferenciar las acidosis con anión GAP alto debe comprender: 1. Revisión de los datos de la anamnesis en busca de pruebas de ingestión de fármacos y toxinas, y cuantificación de gases en sangre arterial para detectar alcalosis respiratoria coexistente, salicilatos. 2. Identificación de la posible presencia de diabetes mellitus, cetoacidosis diabética. 3. Búsqueda de pruebas de alcoholismo o de concentraciones altas de hidroxibutirato beta, cetoacidosis alcohólica. 4. Observación en busca de signos clínicos de uremia, y cuantificación del nitrógeno úrico sanguíneo y creatinina, acidosis urémica. 5. Inspección de la orina en busca de cristales de oxalato, etilenglicol, y 6. Identificación de las múltiples situaciones clínicas en las que pueden estar aumentadas las concentraciones de lactato, hipotensión, choque, insuficiencia cardíaca, leucemia, cáncer, e ingestión de fármacos o toxinas. Acidosis láctica. El aumento del lactato plasmático puede ser secundario a la hipoperfusión hística, tipo A, insuficiencia circulatoria, choque, insuficiencia cardíaca, anemia grave, defectos enzimáticos mitocondriales e inhibidores, monóxido de carbono, cianuro, o a trastornos aeróbicos, tipo B. Neoplasias malignas, análogos de nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa para virus de inmunodeficiencia humana, diabetes mellitus, insuficiencia hepática o renal, deficiencia de tiamina, infecciones graves, cólera, paludismo, convulsiones, o fármacos toxinas, biguánidas, etanol y los alcoholes tóxicos. Etilenglicol, metanol o propilenglicol. La isquemia o infarto intestinal no detectados en un paciente con aterosclerosis grave o descompensación cardíaca que recibe vasopresores es una causa frecuente de acidosis láctica en pacientes geriátricos. La acidemia piroglutámica puede ocurrir en enfermos graves que reciben paracetamol, el cual agota el glutatión e induce la acumulación de 5-oxiproleno. La acidosis por ácido láctico, que a veces surge en casos de derivaciones yeyuno-ileales, síndrome de intestino corto u obstrucción intestinal, se origina cuando las bacterias intestinales forman D-lactato. Estudio del paciente. Acidosis por ácido L-láctico. Se corrige el trastorno primario que interrumpe el metabolismo del lactato. Se restablece la perfusión hística cuando sea insuficiente. Si es posible, se evita el uso de vasoconstrictores, ya que pueden disminuir todavía más dicha perfusión. Se recomienda el tratamiento alcalinizante en caso de acidemia aguda e intensa, pH menor de 7, a fin de mejorar la función cardíaca. Sin embargo, la administración de bicarbonato de sodio puede deprimir, paradójicamente, el rendimiento cardíaco y exacerbar la acidosis. Al estimular la producción de lactato, el ion bicarbonato estimula a la fosfofructosinasa. Si bien el empleo de alcalinizantes en la acidosis láctica moderada es motivo de controversia, en general se acepta que los esfuerzos por normalizar el pH o la concentración del ion bicarbonato mediante la administración de bicarbonato de sodio exógeno son perjudiciales. Una estrategia razonable es infundir suficiente bicarbonato de sodio para elevar el pH arterial a no más de 7,2 o la concentración de ion bicarbonato a no más de 2 en 30 a 40 minutos. El tratamiento con bicarbonato de sodio puede producir sobrecarga de líquidos e hipertensión, debido a que la cantidad que se necesite puede ser enorme cuando la acumulación de ácido láctico es incesante. La administración de líquidos no se tolera adecuadamente debido a la venoconstricción central, en particular en el paciente oligúrico.
Cuando puede corregirse la causa subyacente de la acidosis láctica, el lactato sanguíneo se convierte en ion bicarbonato y puede causar alcalosis por corrección excesiva, si se administra demasiado bicarbonato de sodio. Cetoacidosis. Cetoacidosis diabética. Es causada por el aumento del metabolismo de los ácidos grasos y la acumulación de cetoácidos, acetoacetato e hidroxibutirato beta. La cetoacidosis diabética suele aparecer en pacientes con diabetes mellitus insulino dependiente, cuando se interrumpe la aplicación de insulina o surge una enfermedad intercurrente, como infección, gastroenteritis, pancreatitis o infarto del miocardio, que aumentan de forma temporal y aguda las necesidades de insulina. La acumulación de cetoácidos es la que causa aumento del anión GAP y casi siempre conlleva hiperglucemia, glucosa mayor de 17 milimoles por litro, 300 miligramos por 100 mililitros. La relación entre delta de anión GAP y delta de ion bicarbonato es cerca de 1:1 en la cetoacidosis diabética. Debe destacarse lo siguiente. Dado que la insulina impide la producción de cetonas, rara vez se necesita administrar bicarbonato, excepto en casos de acidemia extrema, pH menor de 7, 10, y en tal situación, solo en cantidades limitadas. En general, los individuos con cetoacidosis diabética muestran deshidratación y necesitan reanimación con solución salina isotónica. Sin embargo, la expansión excesiva del volumen con la administración intravenosa de solución isotónica no es infrecuente y contribuye al desarrollo de acidosis hiperclorémica durante el tratamiento de la cetoacidosis diabética. El elemento básico para tratar el problema anterior es la insulina simple por vía intravenosa y se describe en mayor detalle en el capítulo 396. Cetoacidosis alcohólica. Los alcohólicos crónicos pueden mostrar cetoacidosis cuando disminuye o cesa repentinamente el consumo de alcohol y la nutrición es deficiente. La cetoacidosis alcohólica por lo común se asocia con consumo abundante de alcohol, vómito, dolor abdominal, inanición y deshidratación. La concentración de glucosa es variable y la acidosis puede ser importante por el incremento de las cetonas, predominantemente hidroxibutirato beta. La hipoperfusión puede intensificar la producción de ácido láctico. La alcalosis respiratoria crónica puede acompañarse de hepatopatía y surgir alcalosis metabólica por vómito. Consultar la relación entre delta del anión GAP y delta de ion bicarbonato. Por eso, en la cetoacidosis alcohólica son frecuentes los trastornos ácido-básicos mixtos. A medida que se restaura la circulación con la administración de solución salina isotónica, la acumulación preferente de hidroxibutirato beta cambia a cetoacetato, y ello explica la observación clínica frecuente de una reacción al nitroprusiato cada vez más positiva, cetonas, a medida que el enfermo mejora. Con la reacción cetónica de nitroprusiato, ACE-TEST, se puede detectar el ácido acetoacético, pero no el hidroxibutirato beta, por tanto, es posible que el grado de cetosis y cetonuria cambie con el tratamiento, pero también podría suceder que en el comienzo se hubiera subestimado. Los sujetos con cetoacidosis alcohólica al inicio su función renal es relativamente normal, a diferencia de la cetoacidosis diabética, en la cual dicha función suele estar alterada por la deshidratación, diuresis osmótica, o por nefropatía diabética. Por esa razón, el individuo con cetoacidosis alcohólica y función renal normal puede excretar cantidades relativamente grandes de cetoácidos por la orina y mostrar anión GAP más o menos normal, y una discrepancia en la relación delta del anión GAP sobre delta del ion bicarbonato. Tratamiento. Cetoacidosis alcohólica. La cetoacidosis alcohólica casi siempre se acompaña de déficit en el líquido extracelular y es necesaria la sustitución, mediante la administración intravenosa de solución salina y glucosa al 5% en solución salina al 0,9%. La hipofosfatemia, hipopotasemia e hipomagnesemia pueden coexistir y debe vigilarse con cuidado su aparición y corregirlas cuando esté indicado. La hipofosfatemia suele aparecer 12 a 24 horas después de la hospitalización, puede exacerbarse con la infusión de soluciones glucosadas y, cuando es intensa, llega a producir rhabdomiólisis o, incluso, paro respiratorio. Este trastorno se puede acompañar de hemorragia de tubo digestivo alto, pancreatitis y neumonía. Acidosis inducida por fármacos y toxinas. Salicilatos, capítulo 449.
La intoxicación por salicilatos en adultos por lo regular origina alcalosis respiratoria o una mezcla de acidosis metabólica con anión GAP alto y alcalosis respiratoria. Solo una parte del anión GAP es causada por salicilatos. También suele aumentar la producción de ácido láctico. Tratamiento. Acidosis inducida por salicilatos. El lavado gástrico vigoroso con solución salina isotónica, no con bicarbonato de sodio, debe iniciarse de inmediato. Todos los pacientes deben recibir al menos una ronda de carbón activado por sonda nasogástrica, 1 gramo por kilo hasta 50 gramos. En el paciente con acidosis, para facilitar la eliminación del salicilato, se administra bicarbonato de sodio intravenoso en cantidades suficientes para alcalinizar la orina y mantener el gasto urinario, pH urinario mayor de 7,5, ya que el aumento del pH urinario de 6,5 a 7,5 incrementa 5 veces la eliminación de salicilato. Los pacientes con alcalosis respiratoria concomitante también deben recibir bicarbonato de sodio, pero con cautela para evitar la alcalemia excesiva. Puede administrarse acetazolamida en caso de alcalemia, cuando no es posible lograr la diuresis alcalina, o para aminorar la sobrecarga de volumen asociada con la administración de bicarbonato de sodio, pero este fármaco puede causar acidosis metabólica si no se repone el ion bicarbonato excretado, una circunstancia que disminuye mucho la eliminación de salicilato. Debe anticiparse la hipopotasemia con la administración vigorosa de bicarbonato y tratarse pronto y en forma intensiva. Se deben administrar soluciones con glucosa por el riesgo de que surja hipoglucemia. La pérdida excesiva e imperceptible de líquidos puede producir hipovolemia importante e hipernatremia. Si la insuficiencia renal impide la rápida eliminación de salicilatos, se realizará hemodiálisis contra un dializado de bicarbonato. Alcoholes. En la mayor parte de las situaciones fisiológicas, el sodio, la urea y la glucosa son los que generan la presión osmótica de la sangre. La osmolalidad plasmática se calcula con la siguiente expresión. Osmolalidad plasmática igual 2 ion sodio más glucosa más nitrógeno úrico en sangre, todos en milimoles por litro, o, si se usan los valores convencionales de laboratorio, en los que la glucosa y el nitrógeno úrico en sangre se expresan en miligramos por 100 mililitros. Osmolalidad plasmática igual 2 ion sodio más glucosa dividido a 18 más nitrógeno úrico en sangre dividido a 2,8. La osmolalidad calculada y la medida deben coincidir dentro de un margen de 10 a 15 milimoles por kilo de agua. Cuando la osmolalidad medida supera la osmolalidad calculada mayor de 10 a 15 milimoles por kilo agua, prevalece una de dos circunstancias. El sodio sérico está falsamente bajo, como ocurre en caso de hiperlipidemia o hiperproteinemia, pseudohiponatremia, o se han acumulado en el plasma osmolitos distintos a las sales de sodio, la glucosa o la urea. Ejemplos de tales osmolitos son el manitol, medios de contraste, etanol, alcohol isopropílico, etilenglicol-propilenglicol, metanol y acetona. En esta situación, la diferencia entre la osmolalidad calculada y la cuantificada, desequilibrio osmolar, es proporcional a la concentración del soluto no medido. Con una adecuada historia clínica y un apropiado índice de sospecha, la identificación del desequilibrio osmolar ayuda a establecer la presencia de acidosis con anión GAP que acompaña a las intoxicaciones por alcohol. El etilenglicol, metanol y alcohol isopropílico son 3 alcoholes que causan intoxicaciones letales. Ocasionan un desequilibrio osmolar importante, pero solo los 2 primeros originan acidosis con anión GAP alto. La ingestión de alcohol isopropílico no suele elevar la anión GAP, a menos que una sobredosis extrema cause hipotensión y acidosis láctica. Etilenglicol. Capítulo 449, la ingestión de etilenglicol, que se emplea comúnmente como anticongelante, causa acidosis metabólica y lesiones graves del sistema nervioso central, el corazón, los pulmones y los riñones. El aumento del anión GAP y del desequilibrio osmolar pueden atribuirse al etilenglicol y a sus metabolitos, al ácido oxálico, al ácido glicólico y a otros ácidos orgánicos. La producción de ácido láctico aumenta por la inhibición del ciclo del ácido tricarboxílico y la alteración del estado de oxidorreducción intracelular. El diagnóstico se facilita por la observación de cristales de oxalato en la orina, la presencia de un desequilibrio osmolar en el suero y la acidosis con anión GAP elevado.
Aunque puede utilizarse la lámpara de Wood para visualizar el aditivo fluorescente del anticongelante comercial en la orina de pacientes con ingestión de etilenglicol, esto rara vez es reproducible. La combinación de desequilibrio aniónico alto y desequilibrio osmolar alto en un paciente con sospecha de ingestión de etilenglicol debe considerarse como evidencia de intoxicación por dicha sustancia. En esta situación, el tratamiento no debe posponerse hasta que se reciba la cuantificación del etilenglicol. Tratamiento. Acidosis inducida por etilenglicol. Consiste en el inicio rápido de diuresis osmótica o salina, administración de complementos de tiamina y piridoxina, fomepizol y, por lo general, hemodiálisis. La administración intravenosa de fomepizol, un inhibidor de la deshidrogenasa de alcohol, 4-metilpirazol. 15 mg por kilo como dosis de carga, es el tratamiento preferido y ofrece las ventajas de una disminución previsible de las concentraciones de etilenglicol sin la obnubilación excesiva, como se observa con la administración de alcohol etílico en goteo continuo. Si se utiliza, el etanol intravenoso debe administrarse para lograr concentraciones sanguíneas de 22 milimoles por litro, 100 mg por 100 mililitros. Tanto el fomepizol como el etanol reducen la toxicidad porque compiten con el etilenglicol por el metabolismo a través del alcohol deshidrogenasa. La hemodiálisis está indicada cuando el pH arterial es menor de 7,3 o cuando el desequilibrio osmolar excede 20 miliosmoles por kilo. Metanol. Capítulo 449, la ingestión de metanol, alcohol de madera, causa acidosis metabólica y sus metabolitos, formaldehído y ácido fórmico, producen lesión grave del nervio óptico y del sistema nervioso central. El ácido láctico, los cetoácidos y otros ácidos orgánicos no identificados pueden contribuir a la acidosis. Por su bajo peso molecular, 32 Dalton, suele haber un desequilibrio osmolar. Tratamiento. Acidosis inducida por metanol. Es similar a de la intoxicación por etilenglicol, lo que incluye las medidas generales de sostén, fomepizol y hemodiálisis, como se mencionó antes. Propilenglicol. Este es el vehículo utilizado en la administración intravenosa de diazepam, lorazepam, fenobarbital, nitroglicerina, etomidato, enoximona y difenilidantoinato. El propilenglicol, en términos generales, es seguro para el uso limitado en estas preparaciones intravenosas, pero se ha informado de toxicidad, más a menudo en las unidades de cuidados intensivos en pacientes que reciben tratamiento frecuente o continuo. Esta forma de acidosis con desequilibrio aniónico aumentado debe considerarse en pacientes con acidosis con desequilibrio aniónico elevado sin explicación, hiperosmolalidad y deterioro clínico, sobre todo en presencia de tratamiento para abstinencia alcohólica. El propilenglicol, al igual que el etilenglicol y el metanol, se metaboliza gracias a la acción del alcohol deshidrogenasa. Con la intoxicación por propilenglicol, la primera respuesta es interrumpir la administración intravenosa del fármaco causante. Además, debe administrarse fomepizol en pacientes con acidosis. Alcohol isopropílico. El isopropanol ingerido se absorbe con rapidez y puede ser letal cuando se consumen cantidades de apenas 150 mililitros de alcohol para frotaciones, solvente o anticongelante. Una concentración plasmática mayor de 400 miligramos por 100 mililitros pone en riesgo la vida. El alcohol isopropílico se metaboliza a acetona por la acción del alcohol deshidrogenasa. Las características peculiares difieren del etilenglicol y del metanol en que es el compuesto original, y no los metabolitos, los que causan los efectos tóxicos, y no suele haber acidosis con desequilibrio aniónico porque la acetona se excreta con rapidez. El alcohol isopropílico y la acetona incrementan el desequilibrio osmolar y es común la hipoglucemia. Deben tenerse en cuenta otros diagnósticos cuando los pacientes no mejoran de manera significativa en unas cuantas horas. Se debe considerar la hemodiálisis en pacientes con inestabilidad hemodinámica y concentraciones plasmáticas mayor de 400 miligramos por 100 mililitros. Tratamiento. Intoxicación por alcohol isopropílico. Dicho tratamiento es de sostén y vigilancia, administración de líquidos intravenosa, vasopresores, apoyo ventilatorio, según sea necesario, y en ocasiones hemodiálisis en caso de estado de coma prolongado, inestabilidad hemodinámica o concentraciones mayor de 400 miligramos por 100 mililitros. Ácido piroglutámico.
La acidosis metabólica con desequilibrio aniónico alto inducida por acetaminofeno es poco común, pero se reconoce más a menudo en individuos con sobredosis de acetaminofeno, en individuos desnutridos o en pacientes con enfermedades críticas que reciben acetaminofeno en dosis habituales. Debe sospecharse acumulación de 5-oxoprolina después de la administración de acetaminofeno en casos de acidosis metabólica con gran desequilibrio aniónico inexplicado, sin aumento del desequilibrio osmolar en pacientes que reciben acetaminofeno. El primer paso del tratamiento es interrumpir el fármaco de inmediato. Además, debe administrarse bicarbonato de sodio por vía intravenosa. Aunque se ha sugerido la administración de N-acetilcisteína, no se sabe si acelera el metabolismo de la 5-oxoprolina al incrementar las concentraciones intracelulares de glutatión en esta situación. Insuficiencia renal. Capítulo 305, al final, la acidosis hiperclorémica de la enfermedad renal crónica moderada, etapa 3, se convierte en la acidosis con anión GAP alto de la insuficiencia renal avanzada, etapas 4 y 5 de la enfermedad renal crónica. A la patogenia contribuyen la filtración deficiente y la reabsorción de aniones orgánicos. Al evolucionar la enfermedad renal, llega un momento en que el número de nefronas funcionales resulta insuficiente para equilibrar la producción neta de ácido. Por tanto, la acidosis urémica se caracteriza por disminución de la producción y eliminación de ion amonio. El ácido retenido en la insuficiencia renal crónica es amortiguado por sales alcalinas procedentes del hueso. A pesar de la importante retención de ácido, hasta 20 milimoles por día, la concentración del ion bicarbonato sérico ya no disminuye más, lo que indica la participación de amortiguadores fuera del compartimiento extracelular. Por tanto, el intercambio en la acidosis metabólica crónica no tratada de la enfermedad renal crónica en etapas 3 y 4 es la pérdida significativa de masa ósea debido a la reducción del carbonato cálcico óseo. La acidosis crónica también aumenta la excreción urinaria de calcio, en forma proporcional a la retención acumulativa de ácido, y contribuye mucho a la atrofia muscular. Tratamiento. Acidosis metabólica de la nefropatía crónica. Por la relación de la acidosis metabólica con la enfermedad renal crónica avanzada con catabolismo muscular, enfermedad ósea y progresión más rápida de enfermedad renal crónica, tanto la acidosis urémica de la enfermedad renal en etapa final como la acidosis metabólica sin anión GAP de las etapas 3 y 4 de la enfermedad renal crónica requieren reemplazo oral de álcalis para mantener la concentración de ion bicarbonato cerca del valor normal, 25 milimoles por litro. Ello se logra con cantidades relativamente bajas de alcalinos, 1,0 a 1,5 milimoles por kilo de peso corporal al día. Algunas sales alcalinizantes igualmente eficaces son el citrato de sodio, solución de Scholl, o las tabletas de bicarbonato de sodio, de 650 miligramos que contienen 7,8 miliequivalentes. Acidosis metabólica sin desequilibrio aniónico. Los álcalis pueden perderse por el tubo digestivo como resultado de la diarrea o por los riñones por alteraciones tubulares renales, por ejemplo, acidosis tubular renal. En estos trastornos, cuadro 51.5, los cambios recíprocos de concentración de ion cloro y de concentración de ion bicarbonato dan por resultado anión GAP normal. En la acidosis hiperclorémica pura, por tanto, el aumento de concentración de ion cloro por arriba de los valores normales es igual a la disminución de concentración de ion bicarbonato. La ausencia de esta relación sugiere un trastorno mixto. En la diarrea, las heces contienen más concentración de ion bicarbonato descompuesto que el plasma, de manera que la acidosis metabólica se desarrolla aunada a la disminución de volumen. En lugar de un pH ácido de la orina, como sería de esperar por la acidosis sistémica, los valores suelen ser mayor de 6, debido a que la acidosis metabólica y la hipopotasemia aumentan la síntesis y la eliminación renales de ion amonio, y se produce así un amortiguador urinario que aumenta el pH de la orina. La acidosis metabólica por pérdidas digestivas y con pH urinario alto se puede diferenciar de la acidosis tubular renal porque la eliminación urinaria de ion amonio es característicamente baja en la acidosis tubular renal y es alta en la diarrea. Para obtener los valores de ion amonio en orina, se calcula el desequilibrio aniónico en orina, anión GAP urinario.
anión GAP urinario igual concentración de ion sodio más concentración de ion potasio urinario menos concentración de ion cloro urinario. Cuando la concentración de ion cloro urinario es mayor de la suma de concentración de iones sodio y potasio urinario, el desequilibrio aniónico es negativo por definición. Esto indica que la concentración urinaria de amonio es adecuadamente alta, lo que sugiere que la acidosis tiene una causa extrarrenal. Al contrario, si el anión GAP urinario es positivo, la concentración de amonio en orina será baja, lo cual sugerirá que la acidosis proviene de los riñones. La acidosis tubular renal proximal, tipo 2 capítulo 309, casi siempre se debe a disfunción generalizada de los túbulos proximales, y se manifiesta por glucosuria, aminoaciduría generalizada y fosfaturia, síndrome de Fanconi. Cuando la concentración de ion bicarbonato plasmática es baja, el pH urinario es ácido, pH menor de 5,5, pero es mayor de 5,5 con el tratamiento alcalino. La eliminación fraccionada de concentración de ion bicarbonato puede ser superior a 10 a 15% cuando el ion bicarbonato sérico es mayor de 20 milimoles por litro. Como el ion bicarbonato no se reabsorbe de manera normal en el túbulo proximal, el tratamiento con bicarbonato de sodio intensifica el suministro de ion bicarbonato a la parte distal de la nefrona e incrementa la secreción renal de potasio, lo que causa hipopotasemia. Los signos típicos en la forma adquirida o hereditaria de la acidosis tubular renal distal clásica, acidosis tubular renal tipo 1, incluyen hipopotasemia, acidosis metabólica sin anión GAP, disminución de la excreción urinaria de ion amonio, anión GAP urinario positivo, disminución de concentración de ion amonio en orina, así como pH inapropiadamente alto en la orina, pH mayor de 5,5. Muchos sujetos tienen hipocitraturia e hipercalciuria, de modo que es frecuente observar nefrolitiasis, nefrocalcinosis y osteopatía. En la acidosis tubular renal distal generalizada, acidosis tubular renal tipo 4, la hiperpotasemia no guarda proporción con la reducción de la tasa de filtración glomerular por la disfunción coexistente en la secreción de potasio y de ácido. Hay disminución invariable en la excreción de amonio por la orina y puede haber deterioro de la función renal, por ejemplo, por nefropatía diabética, uropatía obstructiva o enfermedad túbulo-intersticial crónica. En general, el hipoaldosteronismo hiporreninémico origina acidosis metabólica sin anión GAP, más a menudo en ancianos con diabetes mellitus o enfermedad túbulo-intersticial e insuficiencia renal. Los enfermos por lo común tienen insuficiencia renal leve o moderada, tasa de filtración glomerular, 20 a 50 mililitros por minuto, y acidosis, con aumento del potasio sérico, 5,2 a 6,0 milimoles por litro, hipertensión coexistente e insuficiencia cardíaca congestiva. La acidosis metabólica y la hiperpotasemia no guardan proporción con el deterioro en la tasa de filtración glomerular. Los antiinflamatorios no esteroideos, trimetoprima, pentamidina, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas del receptor de aldosterona también elevan el riesgo de hiperpotasemia y acidosis metabólica sin anión GAP en pacientes con enfermedad renal crónica, cuadro 51.5. Tratamiento. Acidosis metabólica sin desequilibrio aniónico. Para las causas no renales de acidosis sin anión GAP secundarias a pérdidas gastrointestinales de bicarbonato, puede administrarse bicarbonato de sodio intravenoso oral, según lo indique la gravedad de la acidosis y de la hipovolemia acompañante. La acidosis tubular renal proximal es la más difícil de tratar de las acidosis tubular renal si el objetivo es normalizar la concentración de ion bicarbonato sérica, ya que la administración oral de álcalis aumenta la excreción urinaria de potasio. En pacientes con acidosis tubular renal proximal, tipo 1, casi siempre se requiere administración de potasio. Puede prescribirse una solución oral de una combinación de citrato de sodio y citrato de potasio, ácido cítrico 334 mg, citrato de sodio 500 mg y citrato de potasio 550 mg por 5 ml, con este fin. Está disponible en el mercado como Virtrate, 3. No se recomienda la preparación en jarabe para la administración crónica. En la acidosis tubular renal distal típica, tipo 2, debe administrarse potasio al paciente con acidosis aguda e hipopotasemia.
Para el tratamiento crónico, la mayoría de los pacientes responde al reemplazo con citrato de sodio, solución de Scholl, o con tabletas de bicarbonato de sodio. Las tabletas de 650 mg contienen 7,8 miliequivalentes, con la finalidad de normalizar la concentración de ion bicarbonato sérica. Por lo general, estos pacientes responden con facilidad al tratamiento crónico con álcalis y los beneficios del tratamiento alcalino adecuado incluyen un descenso en la frecuencia de nefrolitiasis, mejoría en la densidad ósea, reanudación de los patrones de crecimiento normales en los niños y conservación de la función renal en adultos y niños. Para la acidosis tubular renal tipo 4, debe ponerse atención a los objetivos dobles de corrección de la acidosis metabólica, con la misma estrategia que para la acidosis tubular renal distal clásica, tipo 1, pero además es necesario un esfuerzo para corregir la concentración de ion potasio plasmática. Este último objetivo amerita énfasis especial porque la restauración de la normopotasemia aumenta la excreción urinaria neta de ácido y de esa manera puede mejorar mucho la acidosis metabólica. A veces se recurre a la administración crónica de sulfonato sódico de poliestireno oral, 15 gramos de polvo preparado como solución oral sin sorbitol, una vez al día 2 a 3 veces por semana. Además, la dieta debe ser baja en alimentos con potasio, todos los fármacos conservadores de potasio deben suspenderse y puede usarse un diurético de asa. La autorización reciente de un nuevo polímero para intercambio catiónico de calcio-potasio, patirómero, puede ser muy útil en pacientes con acidosis tubular renal tipo 4 con hiperpotasemia significativa. Sin embargo, el patirómero aún no se investiga en esta población de pacientes. Por último, las personas con insuficiencia suprarrenal demostrada también deben recibir fluorocortisona, pero la dosis varía según la causa de la deficiencia hormonal y debe evitarse siempre en pacientes con hipoaldosteronismo hiporreninémico. Alcalosis metabólica. Se manifiesta por pH arterial alto, aumento de la concentración de ion bicarbonato sérico e incremento de la presión arterial de dióxido de carbono a causa de la hipoventilación alveolar compensadora, cuadro 51.1. A menudo se acompaña de hipocloremia e hipopotasemia. El pH arterial es la variable que confirma el diagnóstico, dado que está aumentado en la alcalosis metabólica y disminuido o normal en la acidosis respiratoria. La alcalosis metabólica a menudo se presenta como un trastorno ácido-básico mixto en asociación con acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria o acidosis metabólica. Patogenia. Se produce a causa de ganancia neta de concentración de ion bicarbonato o de pérdida de ácidos no volátiles, en general ácido clorhídrico, por el vómito, procedentes del líquido extracelular. Cuando el vómito induce la pérdida de ácido clorhídrico gástrico, la secreción de ion bicarbonato no puede iniciarse en el intestino delgado, por lo que se agrega ácido carbónico al líquido extracelular. Por tanto, el vómito y la aspiración nasogástrica son ejemplos de la etapa de generación, en la que la pérdida de ácido suele causar alcalosis. Cuando el vómito cesa, casi siempre sobreviene la etapa de mantenimiento porque los factores secundarios impiden que los riñones compensen mediante la excreción de ion bicarbonato. Por tanto, el mantenimiento de la alcalosis metabólica representa una falla de los riñones para eliminar el ion bicarbonato excesivo del compartimiento extracelular. Estos retendrán, en lugar de eliminar, el exceso de álcalis y mantendrán la alcalosis si 1. El déficit de volumen, de cloruro y de ion potasio coexisten con una disminución de la tasa de filtración glomerular. O 2. Existe hipopotasemia debido a un hiperaldosteronismo autónomo. En el primer caso, la alcalosis se corrige con la administración de cloruro de sodio y cloruro de potasio, en tanto que en el segundo es necesario revertir la alcalosis mediante tratamiento farmacológico o quirúrgico, y no con la administración de solución salina. Diagnóstico diferencial. Para identificar la causa de la alcalosis metabólica, cuadro 51.6, es necesario valorar el estado del volumen de líquido extracelular, la presión arterial con el sujeto en decúbito y de pie, para determinar si está presente la ortostasis, la concentración del ion potasio sérico y el sistema de renina, aldosterona. Por ejemplo, la presencia de hipertensión e hipopotasemia crónicas en un paciente alcalótico sugiere exceso de mineralocorticoides o hipertensión tratada con diuréticos.
la actividad baja de renina plasmática y la concentración urinaria normal de ion sodio y ion cloro en un paciente no tratado con diuréticos indican un síndrome de exceso primario de mineralocorticoides. La combinación de hipopotasemia y alcalosis en un paciente normotenso y no edematoso puede deberse a síndromes de Bartter o de Gitelman, un déficit de magnesio, vómito, álcalis exógenos o ingestión de diuréticos. La cuantificación de los electrolitos en orina, en especial de concentración de ion cloro urinario, y los métodos de detección de diuréticos en la orina pueden ser útiles. Si la orina es alcalina, con aumento de concentración del ion sodio y concentración del ion potasio, pero con disminución de concentración de ion cloro, el diagnóstico suele ser de vómito, manifiesto o subrepticio, o de ingestión de álcalis. Si la orina es relativamente ácida y presenta una baja concentración de ion sodio, ion potasio y ion cloro, las alteraciones más probables son vómito previo, estado poshipercávnico o ingestión previa de diuréticos. Si, por otra parte, no están disminuidas las concentraciones de sodio, potasio ni cloruro en la orina, se valorará la posibilidad de déficit de magnesio, síndromes de Bartter o de Gitelman o la ingestión de diuréticos. Los síndromes de Bartter y de Gitelman se distinguen porque en este último aparece hipocalciuria. Administración de álcalis. La administración crónica de álcalis a sujetos con función renal normal rara vez produce alcalosis. Sin embargo, en pacientes con trastornos hemodinámicos coexistentes asociados con deficiencia del líquido extracelular efectivo, puede haber alcalosis porque la capacidad normal para excretar ion bicarbonato está disminuida o porque la reabsorción de ion bicarbonato está aumentada. Estos pacientes incluyen a los que reciben bicarbonato de sodio, vía oral o intravenosa, cargas de citrato, transfusiones de sangre entera o aféresis terapéutica, o antiácidos más resinas para intercambio catiónico, hidróxido de aluminio y sulfonato sódico de poliestireno. Los residentes en asilos que reciben alimentación por sonda, una fuente de bolos alcalinos que a menudo pasa inadvertida, tienen mayor incidencia de alcalosis metabólica que los pacientes de asilos que reciben dietas regulares. Alcalosis metabólica asociada con reducción del volumen de líquido extracelular, disminución de ion potasio e hiperaldosteronismo hiperreninémico secundario. Origen en tubo digestivo. La pérdida gastrointestinal de ion hidrógeno por vómito o succión gástrica conlleva la adición simultánea de ion bicarbonato al líquido extracelular. Durante el vómito activo, la carga filtrada de bicarbonato se incrementa de manera aguda y rebasa la capacidad de reabsorción del túbulo contorneado proximal para ion bicarbonato. Más tarde, el aumento del suministro de ácido carbónico a la parte distal de la nefrona induce excreción de orina alcalina alta en potasio. Cuando el vómito cesa, la persistencia de la pérdida de volumen, de potasio y de ion cloruro favorece el mantenimiento de la alcalosis porque aumenta la capacidad de la nefrona de reabsorber ion bicarbonato. La corrección del volumen de líquido extracelular reducido con cloruro de sodio y la reposición de las deficiencias de ion potasio con cloruro de potasio resuelven el trastorno ácido básico porque restauran la capacidad renal para excretar el exceso de bicarbonato. Origen renal. Diuréticos. Capítulo 252, los diuréticos como las tiacidas y los diuréticos de asa, furosemida, bumetanida, torsemida, aumentan la excreción de sal y disminuyen en forma aguda el volumen de líquido extracelular sin alterar el contenido corporal total de bicarbonato. Aumenta la concentración sérica de ion bicarbonato porque la disminución del volumen extracelular contrae el bicarbonato en el plasma, alcalosis por reducción. La administración de diuréticos por largo tiempo tiende a generar alcalosis por la mayor llegada de sodio a porciones distales, de modo que se estimula la secreción de ion potasio e ion hidrógeno. La alcalosis se mantiene por la persistencia de la disminución del volumen de líquido extracelular, el hiperaldosteronismo secundario, el déficit de ion potasio y el efecto directo del diurético, mientras continúe la administración del mismo. La suspensión del diurético y la administración de solución salina isotónica para mejorar la deficiencia del volumen de líquido extracelular corrigen la alcalosis. Trastornos con pérdida de solutos. Síndromes de Bartter y de Gitelman. Véase capítulo 309. Aniones no reabsorbibles y déficit de magnesio.
La administración de grandes cantidades de los derivados de penicilina, carbenicilina o ticarcilina hace que sus aniones no reabsorbibles aparezcan en la orina. Esto aumenta la diferencia potencial transepitelial en el túbulo colector, lo que intensifica la secreción de ion hidrógeno y ion potasio. La deficiencia de ion magnesio puede ocurrir con la administración de diuréticos tiacídicos, alcoholismo y desnutrición, y el síndrome de Gitelman potencia el desarrollo de alcalosis hipopotasémica porque intensifica la acidificación distal mediante la estimulación de la renina y, por tanto, de la secreción de aldosterona. Disminución de potasio. La pérdida de ion potasio por tiempo prolongado puede ocasionar alcalosis metabólica al incrementar la eliminación urinaria de ácido. La generación renal de ion amonio, amoniogénesis, está regulada en forma directa por la hipopotasemia. El déficit de ion potasio crónico estimula la ion hidrógeno-ion potasio ATPasa renal para producir una mayor absorción de ion potasio a expensas del incremento de la secreción de ion hidrógeno. La alcalosis que acompaña a la disminución importante de ion potasio es resistente a la administración de sodio, pero la reposición del déficit de potasio mejora la alcalosis. La deficiencia de potasio a menudo es concomitante a la deficiencia de magnesio en alcohólicos desnutridos. Situación después del tratamiento de la acidosis láctica o de la cetoacidosis. Cuando un estímulo subyacente para la generación de ácido láctico o un cetoácido se corrige mediante el tratamiento del trastorno subyacente, como la corrección del choque o de la hipovolemia grave mediante la restauración del volumen, o con la administración de insulina, respectivamente, el lactato o las cetonas se metabolizan y generan una cantidad equivalente de ion bicarbonato. Otras fuentes de ion bicarbonato se suman a la cantidad original producida por el metabolismo del anión orgánico para crear exceso de ion bicarbonato. La reducción del volumen de líquido extracelular inducida por la acidosis y el déficit de ion potasio actúan manteniendo la alcalosis. Poshipercamia. La retención prolongada de dióxido de carbono con acidosis respiratoria crónica facilita la absorción renal de ion bicarbonato y la producción de nuevo ion bicarbonato, aumento de la eliminación neta de ácido. La alcalosis metabólica es consecuencia del efecto del aumento persistente de las concentraciones de ion bicarbonato cuando la presión arterial de dióxido de carbono alta regresa de manera súbita a cifras normales. Alcalosis metabólica asociada con expansión del volumen del líquido extracelular, hipertensión e hiperaldosteronismo. Las concentraciones más altas de aldosterona pueden ser consecuencia de la producción excesiva y autónoma primaria de suprarrenales o de la liberación de aldosterona como consecuencia de la producción excesiva de renina por los riñones. El exceso de mineralocorticoides aumenta la excreción neta de ácido y puede originar alcalosis metabólica, que podría empeorar si también hay deficiencia de potasio. La retención de sal se debe al incremento de los conductos de ion sodio epiteliales en el túbulo colector para aldosterona y como resultado de la expansión consecuente del volumen de líquido extracelular, causa hipertensión. La eliminación urinaria de potasio persiste por el exceso de mineralocorticoides y la absorción de sodio en la porción distal de la nefrona, que intensifica la excreción y agotamiento continuo de potasio con polidipsia, incapacidad de concentrar la orina y poliuria. El síndrome de Lidle, capítulo 309, se debe a la ganancia hereditaria de una mutación funcional en los genes que regulan el conducto de ion sodio del túbulo colector. Este síndrome es una rara forma monogénica de hipertensión secundaria a la expansión de volumen, manifestada como alcalosis hipopotasémica con concentraciones normales de aldosterona. Síntomas. Con la alcalosis metabólica, los cambios en la función del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico son similares a los de la hipocalcemia, capítulo 402. Los síntomas incluyen confusión mental, obnubilación y predisposición a las convulsiones, parestesia, calambres musculares, tetanía, agravación de arritmias e hipoxemia en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las alteraciones electrolíticas en estos casos consisten en hipopotasemia e hipofosfatemia. Tratamiento. Alcalosis metabólica. Está dirigido fundamentalmente a corregir el estímulo primario para la producción de ion bicarbonato. Si hay hiperaldosteronismo primario o síndrome de Cushing, cuando la corrección de la causa subyacente es exitosa, se revierte en la hipopotasemia y la alcalosis.
La pérdida de concentración de ion hidrógeno por el estómago o por los riñones se puede mitigar con la administración de inhibidores de la bomba de protones o la interrupción de los diuréticos. El segundo aspecto del tratamiento consiste en eliminar los factores que perpetúan la reabsorción de ion bicarbonato, como la reducción del volumen de líquido extracelular o el déficit de ion potasio. Siempre se debe corregir el déficit de potasio. La administración de solución salina isotónica por lo general es suficiente para revertir la alcalosis si existe reducción del volumen de líquido extracelular. Si los trastornos relacionados impiden la infusión de solución salina, la pérdida renal de ion bicarbonato puede acelerarse con acetazolamida, un inhibidor de la anhidrasa carbónica, 125 a 250 miligramos intravenoso, casi siempre efectiva en pacientes con función renal adecuada, aunque puede agravar las pérdidas de ion potasio. En los casos extremos siempre se ha sugerido el ácido clorhídrico diluido, 0,1 normal, pero puede causar hemólisis y debe administrarse despacio por una vena central. Esta preparación no está disponible, debe ser preparada por un farmacéutico. Como puede haber errores o daño graves, no se recomienda su uso. Acidosis respiratoria. Este trastorno puede deberse a neumopatía grave, fatiga de los músculos de la respiración o alteraciones en el control de la ventilación, y se reconoce por el aumento de la presión arterial de dióxido de carbono y la disminución del pH, cuadro 51.7. En la acidosis respiratoria aguda, hay un aumento compensador inmediato, debido a los mecanismos de amortiguamiento celulares, de ion bicarbonato, que aumenta a 1 milimoles por litro por cada 10 milímetros de mercurio de incremento de la presión arterial de dióxido de carbono. En la acidosis respiratoria crónica, mayor de 24 horas, se produce una adaptación renal, y la concentración de ion bicarbonato aumenta a 4 milimoles por litro por cada 10 milímetros de mercurio de incremento de la presión arterial de dióxido de carbono. El ion bicarbonato sérico no suele aumentar por encima de 38 milimoles por litro. Las características clínicas varían con la gravedad y la duración de la acidosis respiratoria, la enfermedad primaria y de que haya o no hipoxemia concurrente. Un aumento rápido de la presión arterial de dióxido de carbono puede ocasionar ansiedad, disnea, confusión, psicosis y alucinaciones, e incluso evolucionar y llegar al coma. Grados menores de disfunción en caso de hipercapnia crónica comprenden alteraciones del sueño, pérdida de memoria, somnolencia diurna, alteraciones de la personalidad, deterioro de la coordinación y alteraciones motoras como temblor, contracciones mioclónicas y asterixis. Las cefaleas y otros signos que remedan hipertensión intracraneal, como el edema de papila, las alteraciones de los reflejos y la debilidad muscular focal, se deben a la vasoconstricción secundaria a la pérdida de los efectos vasodilatadores del dióxido de carbono. La depresión del centro respiratorio causada por diversos fármacos, lesiones o enfermedades puede producir acidosis respiratoria, que en ocasiones aparece de forma aguda con los anestésicos generales, los sedantes y los traumatismos craneoencefálicos, y otras aparece de forma crónica con los sedantes, el alcohol, los tumores intracraneales y los síndromes de alteraciones respiratorias con el sueño, entre ellos el síndrome alveolar primario y el síndrome de obesidad hipoventilación, capítulos 290 y 291. Las anomalías o la enfermedad de las motoneuronas, de la unión neuromuscular y del músculo estriado pueden producir hipoventilación por fatiga de los músculos de la respiración. La ventilación mecánica, cuando no está adecuadamente ajustada y supervisada, puede ocasionar acidosis respiratoria, en particular si aumenta en forma repentina la producción de dióxido de carbono, a causa de fiebre, agitación, septicemia o sobrealimentación, o disminuye la ventilación alveolar debido a un empeoramiento de la función pulmonar. Los valores altos de presión positiva al final de la expiración en presencia de un gasto cardíaco disminuido pueden producir hipercapnia como consecuencia de los grandes aumentos del espacio muerto alveolar, capítulo 279. Puede usarse la hipercapnia permisiva para minimizar la presión positiva intrínseca al final de la expiración en la lesión pulmonar aguda y o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y en la enfermedad pulmonar obstructiva grave.
La acidosis respiratoria asociada con hipercapnia permisiva exige la administración de bicarbonato de sodio para aumentar el pH arterial a aproximadamente 7,15 a 7,20, no obstante, en ocasiones es dañina la corrección exagerada de la acidemia. Se produce hipercapnia aguda después de la oclusión súbita de las vías respiratorias altas o de un broncoespasmo generalizado, como ocurre en caso de asma grave, anafilaxia, quemaduras por inhalación o lesiones por toxinas. Surgen hipercapnia crónica y acidosis respiratoria en caso de enfermedad pulmonar obstructiva terminal. Los trastornos restrictivos que afectan la pared torácica y los pulmones pueden causar acidosis respiratoria debido a que el alto costo metabólico de la respiración fatiga los músculos respiratorios. Las fases avanzadas de los defectos restrictivos, intrapulmonares y extrapulmonares asumen la forma de acidosis respiratoria crónica. Para el diagnóstico de la acidosis respiratoria se necesita la cuantificación de la presión arterial de dióxido de carbono y del pH arterial. Los datos de la anamnesis y de la exploración física detalladas a menudo indican la causa. Los estudios de la función pulmonar, capítulo 279, entre ellos la espirometría, la capacidad de difusión del monóxido de carbono, los volúmenes pulmonares, la presión arterial de dióxido de carbono arterial y la saturación arterial de oxígeno, por lo general permiten saber si la acidosis respiratoria es secundaria a una neumopatía. La búsqueda de causas no pulmonares comprenderá la anamnesis farmacológica detallada, la medición del hematócrito y la valoración de las vías respiratorias altas, la pared torácica, la pleura y la función neuromuscular. Tratamiento. Acidosis respiratoria. El tratamiento depende de su gravedad y de su rapidez de aparición. La forma aguda puede ser peligrosa para la vida, y las medidas para corregir la causa subyacente se deben tomar al mismo tiempo que se inicia la restauración de la ventilación alveolar adecuada. Para ello puede necesitarse la intubación endotraqueal y el empleo de ventilación mecánica asistida. La administración de oxígeno se ajustará con todo cuidado en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva grave y retención crónica de dióxido de carbono que estén respirando de manera espontánea, capítulo 286. Cuando el oxígeno se usa de manera prudente, estos pacientes pueden tener progresión de la acidosis respiratoria, la cual causa acidemia grave. Se evitará la corrección enérgica y rápida de la hipercapnia, ya que la disminución de la presión arterial de dióxido de carbono puede originar las mismas complicaciones que se observan con la alcalosis respiratoria aguda, es decir, arritmias cardíacas, disminución de la perfusión cerebral y convulsiones. La presión arterial de dióxido de carbono debe disminuirse de manera gradual en caso de acidosis respiratoria crónica, y el objetivo será la recuperación de los valores basales y el aporte de cantidades suficientes de ion cloro y de ion potasio para aumentar la eliminación renal de ion bicarbonato. La acidosis respiratoria crónica a menudo es difícil de corregir, pero las medidas enfocadas en mejorar la función pulmonar, capítulo 286, deben ser el centro principal del tratamiento. Alcalosis respiratoria. La hiperventilación alveolar disminuye la presión arterial de dióxido de carbono y aumenta la relación ion-bicarbonato sobre presión arterial de dióxido de carbono, lo que incrementa el pH, cuadro 51,7. Los amortiguadores celulares distintos del bicarbonato reaccionan con el consumo de ion bicarbonato. Aparece hipocapnia cuando un estímulo ventilatorio suficientemente fuerte hace que la eliminación de dióxido de carbono por los pulmones supere su producción metabólica por los tejidos. El pH y la concentración de ion bicarbonato del plasma parecen variar proporcionalmente con la presión arterial de dióxido de carbono entre 40 y 15 milímetros de mercurio. La relación entre la concentración arterial de iones hidrógeno y la presión arterial de dióxido de carbono es de unos 0,7 milimol por litro por milímetro de mercurio, o 0,01 unidades de pH por milímetro de mercurio, mientras que para concentración de ion bicarbonato plasmático es de 0,2 milimol por litro por milímetro de mercurio. La hipocapnia que persiste más de 2 a 6 horas es compensada aún más por la disminución de la eliminación renal de amonio y de ácido valorable, y por una menor reabsorción del ion bicarbonato filtrado. La adaptación renal completa a la alcalosis respiratoria puede tardar varios días y es necesario el estado normal del volumen y de la función renal.
Al parecer los riñones responden de manera directa al descenso de la presión arterial de dióxido de carbono y no a la propia alcalosis. En la alcalosis respiratoria crónica, un descenso de 1 milímetros de mercurio en la presión arterial de dióxido de carbono induce una disminución de 0,4 a 0,5 milimoles por litro de la concentración de ion bicarbonato y de 0,3 milimoles por litro de la del ion hidrógeno, o aumento de 0,003 en el pH. Los efectos de la alcalosis respiratoria varían según su duración y gravedad, pero corresponden principalmente a los de la enfermedad subyacente. La disminución del flujo sanguíneo cerebral a causa del descenso rápido de la presión arterial de dióxido de carbono puede ocasionar inestabilidad, confusión mental y convulsiones, incluso en ausencia de hipoxemia. Los efectos cardiovasculares de la hipocapnia aguda en el ser humano consciente suelen ser mínimos, pero en el paciente anestesiado o sometido a ventilación mecánica pueden disminuir el gasto cardíaco y la presión arterial, debido a los efectos depresores de la anestesia y de la ventilación con presión positiva en la frecuencia cardíaca, la resistencia sistémica y el retorno venoso. En los individuos con cardiopatía pueden aparecer arritmias cardíacas a causa de las alteraciones en la descarga de oxígeno en la sangre, debidas al desplazamiento hacia la izquierda de la curva de disociación del oxígeno y la hemoglobina, efecto Bohr. La alcalosis respiratoria aguda produce desplazamientos intracelulares de ion sodio, ion potasio y ion fosfato y disminuye la concentración de ion calcio libre al aumentar la fracción unida a las proteínas. La hipopotasemia inducida por la hipocapnia suele ser leve. La alcalosis respiratoria crónica es el trastorno ácido-básico más frecuente en los sujetos en estado crítico y, cuando es grave, conlleva un mal pronóstico. Muchos trastornos cardiopulmonares presentan alcalosis respiratoria en sus fases iniciales o intermedias, y el dato de normocapnia e hipoxemia en un paciente con hiperventilación puede anunciar la aparición a muy corto plazo de insuficiencia respiratoria, y debe obligar a emprender una valoración para saber si el paciente está empezando a fatigarse. La alcalosis respiratoria es frecuente durante la ventilación mecánica. El síndrome de hiperventilación puede ser incapacitante. La existencia de parestesias, entumecimiento peribucal, opresión o dolor en la pared torácica, mareos, incapacidad para respirar adecuadamente y, en raras ocasiones, tetanía, pueden tener por sí mismos la suficiente gravedad para perpetuar el trastorno. La gasometría arterial demuestra la presencia de alcalosis respiratoria aguda o crónica, a menudo con hipocapnia del orden de 15 a 30 milímetros de mercurio y sin hipoxemia. Las enfermedades o lesiones del sistema nervioso central pueden producir varios patrones de hiperventilación con cifras sostenidas de presión arterial de dióxido de carbono entre 20 a 30 milímetros de mercurio. El hipertiroidismo, las sobrecargas calóricas altas y el ejercicio incrementan la tasa metabólica basal, pero la ventilación suele aumentar en forma proporcional, de modo que los gases en sangre arterial permanecen sin cambios y no se produce alcalosis metabólica. Los salicilatos son la causa más frecuente de alcalosis respiratoria inducida por fármacos, a causa de la estimulación directa de los quimioreceptores vulvares, capítulo 449. Las metilxantinas, la teofilina y la minofilina estimulan la ventilación y aumentan la respuesta ventilatoria al dióxido de carbono. La progesterona aumenta la ventilación y reduce la presión arterial de dióxido de carbono hasta 5 a 10 milímetros de mercurio. Por consiguiente, la alcalosis respiratoria crónica es una característica frecuente del embarazo. También es notable la alcalosis respiratoria en la insuficiencia hepática, y su gravedad se correlaciona con el grado de dicha insuficiencia. La alcalosis respiratoria es, a menudo, un signo temprano en la septicemia por microorganismos gram-negativos, antes de la aparición de fiebre, hipoxemia o hipotensión. El diagnóstico de alcalosis respiratoria depende de la medición del pH arterial y de la presión arterial de dióxido de carbono. La concentración del ion potasio en plasma a menudo está disminuido y la concentración de ion cloro está aumentada. En la fase aguda, la alcalosis respiratoria no conlleva una mayor eliminación renal de ion bicarbonato, pero en unas horas disminuye la eliminación neta de ácido. En general, la concentración de ion bicarbonato desciende 2,0 milimoles por litro por cada disminución de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial de dióxido de carbono.
Si la hipocapnia persiste más de 3 a 5 días, existe alcalosis respiratoria crónica y el declive de la presión arterial de dióxido de carbono reduce la concentración de ion bicarbonato sérico en 4 a 5 milimoles por litro por cada 10 milímetros de mercurio de descenso en la presión arterial de dióxido de carbono. Es raro observar un ion bicarbonato plasmático menor de 12 milimoles por litro a causa de alcalosis respiratoria pura. Además, la reducción compensatoria en la concentración plasmática de ion bicarbonato es tan efectiva en la alcalosis respiratoria crónica, que no hay descensos significativos en el valor normal del pH. En este aspecto, la alcalosis respiratoria crónica es el único trastorno ácido-básico que puede regresar el pH al valor normal. Cuando se plantea el diagnóstico de alcalosis respiratoria es preciso investigar su causa. El diagnóstico de síndrome de hiperventilación se establece por exclusión. En los casos difíciles es importante descartar otros trastornos, como embolia pulmonar, coronariopatía e hipertiroidismo. Tratamiento. Alcalosis respiratoria. El tratamiento se dirige a la corrección del trastorno primario. Si es una complicación del tratamiento con ventilación mecánica, las modificaciones del espacio muerto, el volumen de ventilación pulmonar y la frecuencia ventilatoria pueden reducir al mínimo la hipocapnia. Los pacientes con síndrome de hiperventilación mejoran si se les tranquiliza, se les hace respirar en una bolsa de papel durante las crisis sintomáticas y se presta atención a la tensión psicológica subyacente. No se recomiendan los antidepresivos ni los sedantes. Los beta-bloqueadores adrenérgicos a veces mejoran las manifestaciones periféricas del estado hiperadrenérgico.